Hola todos y todas. Es una alegría inmensa estar con ustedes otro día más. Hoy, 7 de abril de 2021, vamos a tocar un tema de mucha actualidad. Mi nombre es Iris Luna Montaño, soy médica psiquiatra, apasionada por los temas de promoción en salud, en prevención, en el área de la salud mental y muy convencida de cómo está ligada nuestra salud física con nuestra salud mental. En el día de hoy, como les digo, vamos a tocar el tema de actualidad, el tema de fertilidad y salud mental. Vamos a analizar un poquito cómo el estrés, la depresión y la ansiedad puede asociarse a esta época en que las personas desean tener un hijo y tienen que hacer varias maniobras para tenerlos porque de manera natural no se ha dado esa posibilidad porque son infértiles. Entonces, creo que vale la pena hablar de esto. En días pasados estuvimos tocando el tema del síndrome de ovario poliquístico y una de las características del síndrome de ovario poliquístico precisamente es la infertilidad. Por eso salió el tema a colación y bueno, para los que quieran ver ese tema u otro de los temas que vamos pasando, les cuento que están guardados en Instagram, en Facebook o en YouTube. O sea que pueden acceder a ellos en el momento que quieran y además pueden compartirlos. Como les digo, mi intención es reflexionar alrededor de una taza de café, que esto sea un momento agradable también para ustedes. Les agradezco a todos los que se están conectando en este momento y también aprecio mucho todos los comentarios que hacen durante la transmisión. Infortunadamente, como tengo un hilo en esta presentación, muchas veces no les puedo contestar en el momento, pero procuraré hacerlo en cuanto pueda, porque estoy muy atenta pues a las preguntas y a los comentarios que hacen cada uno de ustedes. Muy bien, el tener un hijo es algo que para muchos constituye una función muy importante dentro del matrimonio, pero para otros puede ser algo prescindible. En las épocas que corren hay personas que dicen que traer un hijo al mundo, además de ser algo muy complicado y de no sentirse capaces, lo consideran inconveniente. Pero hay muchas personas que desean tener hijos. Nuestra cultura nos muestra que dentro del matrimonio una de las funciones importantes es tener hijos y criarlos, ¿no? Que esto hace parte como de todo el paquete del matrimonio. Y no es extraño escuchar comentarios dentro de las familias. Oye, ¿cuándo te vas a embarazar? Cuidado que se te está yendo el tren. ¿Cuándo te vas a casar para que tengas hijos? Porque mira, ya tienes 35 años, TikTok, TikTok, el tiempo está pasando. Y aquellas parejas que ya están casadas, oigan, dejen de ser egoístas, no sean tan personalistas, traigan un niño al mundo que nosotros estamos muy ansiosos de recibirlo. Entonces, esto y otros comentarios se suelen escuchar y las parejas empiezan a sentirse presionadas. Estamos en una época muy diferente. Antes, la mujer y la pareja que no lograba tener hijos, eh, pues mantenía cierta tristeza, mantenía cierta nostalgia de lo que no pudo haber sido y no habían tantos recursos como los que hay en la actualidad para poder llevar un embarazo a término de manera adecuada. En este tiempo, las parejas se piensan muy bien, muchas, el momento en que quieren tener a su hijo y en qué condiciones quieren tenerlo. Y eso es lógico. Estamos en una época de oportunidades, de prisas, de hedonismo, de rapidez, de deseo de conocer, de viajar, de disfrutar, de tener experiencias de todo tipo para después
eh, criar al hijo en un momento de la vida en el cual pueda brindársele pues como muchas oportunidades, ¿no? Entonces, generalmente tanto el hombre como la mujer buscan esas oportunidades laborales, esas oportunidades académicas, esas búsquedas espirituales, ese poder tener la oportunidad de hacer viajes idílicos, de conocer mucho y finalmente pues ya dedicarse a sus hijos y generalmente vemos que escogen tenerlos a edades cada vez mayores. ¿Y esto por qué se puede hacer en este momento? Porque hay especialistas fantásticos que están muy dedicados al tema de la fertilidad y que están mostrando muy buenos resultados con tratamientos, obviamente de reproducción asistida, con tratamientos en la cual la paciente podría incluso escoger embarazarse no en una etapa típica, sino podría escoger etapas exóticas como 45 años, 50 años, y pues si bien es cierto, existen factores de riesgo, porque entre más tiempo pase, una llamada primiañosa, o sea, una mujer que ya tiene más de 45, 50 años, podría tener más factores de riesgos, por ejemplo, de presentar dificultades como abortos, como enfermedades asociadas, como de pronto malformaciones congénitas, etcétera. Pero de todas maneras, también se cuenta con una gran batería de elementos diagnósticos y de seguimiento, porque estas personas que trabajan en fertilidad son personas muy cuidadosas, que están muy atentas a una cantidad de cambios que se van dando durante cada uno de los periodos de este embarazo que se ha escogido en un momento dado. Hasta ahí todo va bien. Cuando, además de pensar que hemos querido postergar el embarazo porque tenemos otras prioridades, de pronto se presenta que llevo un año teniendo relaciones con mi esposo sin tener ningún tipo de método anticonceptivo y me doy cuenta de que pese a que tenemos relaciones sexuales frecuentes, satisfactorias, donde hay una eyaculación adecuada, donde no se presenta una disfunción sexual de ningún tipo, no se presenta el embarazo, entonces empieza la pareja a preocuparse. Hay algunos individuos, y lo he visto en mi consulta, que hacen una evitación. Entonces dicen, no, es que no hemos tenido suerte, esperemos que esto tiene que ser normal, es que no nos hemos puesto en forma, no hemos fijado el calendario, no estamos atentos a las etapas fértiles, hemos estado muy estresados, es que yo he estado muy deprimido, es que no hemos hecho las cosas adecuadamente o el uno se le echa la pelota al otro. No, lo que pasa es que tú tomaste anticonceptivos cuando eras jovencita, o es que tú tomas mucho licor y por eso es que no logramos este tipo de... Pero una vez seamos saludables y tengamos una vida saludable, vamos a tener mayores posibilidades de concebir. Entonces, a veces se engañan, a veces la gente se engaña. En alguna oportunidad, una paciente llegó a mi consulta y me dijo, vea doctora, yo llevo ya 2 años y medio con mi esposo y no hemos sido capaces no he sido capaz de embarazarme. Yo pienso que tiene que ser porque él toma mucho trago. Cuando yo miro a mi paciente me doy cuenta que es una paciente que tiene una obesidad y una obesidad importante. Entonces yo le dije, mira, no necesariamente tiene que ser eso. Tú tendrías que pensar también en la posibilidad de que parta de ti el problema, porque fíjate que tienes mucho peso, esto puede alterar definitivamente tu fertilidad y sería muy bueno que visitaras al ginecólogo y que efectivamente comenzaras a tener una vida
con un estilo de vida mucho más saludable, controlar mejor el estrés, controlar mejor tu manera de alimentarte, el tipo de alimentos que consumes, hacer más ejercicio, dormir mejor, porque todos estos factores van a incidir sobre el funcionamiento de tus hormonas. Entonces fíjense que esto es también muy importante. Si bien es cierto, uno podría llegar a hacer un diagnóstico de infertilidad si ha pasado un año de relaciones sexuales de manera normal, adecuada, no se puede tener un hijo. También tendríamos que pensar que pueden haber varios factores que podrían en un momento dado alterar nuestro sistema hormonal e impedir que podamos quedar embarazados. Entonces, se puede decir que hay infertilidad cuando después de un año no logramos quedar embarazadas. Aquí es muy importante, si la persona tiene claro que desea embarazarse, que desea vehementemente tener un hijo y sabe que es una decisión conjunta, que no es una decisión porque yo no quiero perder a mi marido, o que no es una decisión sencillamente porque le voy a dar gusto al abuelo, o no es una decisión porque mi otro hijo está enfermo y este hijo de pronto le puede ayudar a superar determinada enfermedad a través de las células madre, etcétera, etcétera. Se han oído muchas cosas y hay mucho dilema ético con respecto a este tipo de situaciones. O incluso hay personas que dicen, no, yo no quiero dañar mi cuerpo, entonces voy a contratar un vientre, o sea, embarazos y gestaciones subrogadas que se escuchan en muchos casos, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entrar a hacer este tipo de análisis en este momento. Centrémonos, bueno, de pronto no tenemos nuestra interacción, tenemos nuestras relaciones sexuales y no quedo embarazada. Voy al médico, al especialista en fertilidad, y el especialista me encuentra, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico. Entonces empiezo un tratamiento adecuado para manejarlo. O me encuentra otra alteración hormonal, por ejemplo, una elevación exagerada de la prolactina, porque de pronto tomo un medicamento como, por ejemplo, un antipsicótico. O, por ejemplo, me encuentran que tengo una alteración en la hormona luteinizante, en estas hormonas sexuales tan importantes y que ayudan tanto para el tema de la ovulación. O cuando me hacen la evaluación se dan cuenta de que tengo una infección, por ejemplo, papilomavirus, o que presento algún tipo de cicatrización anormal, algún tipo de alteración a nivel de mi cuello uterino, alteraciones de tipo físico, mecánico, endocrino, entonces que impiden, o tengo una enfermedad sistémica que me impide quedar embarazada. Entonces, al determinar esto, pues ya hay un paso importante porque el saber la causa va a ayudar muchísimo a poder hacer un tratamiento adecuado. Pero recordemos que no se trata solamente de la fisiología femenina. En el hombre también se presentan muchas dificultades y se ha visto que en la mayoría de casos, casi en un 50-60% de los casos de infertilidad, dependen también del varón. Hay individuos, por ejemplo, que han tenido infecciones, ¿sí?, a nivel de las vías urinarias de su aparato reproductor. Hay personas que presentan alteraciones a nivel hormonal, que tienen dificultades a nivel de los espermatozoides, que son espermatozoides que se mueven muy poco, o personas que tienen disfunciones sexuales importantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, eyaculación precoz o algunas dificultades en el ambiente en el que se mueve el espermatozoide o en el líquido prostático, etc. Hay muchas cosas que se tienen que analizar. Entonces, estos estudios, el espermograma, etcétera, etcétera, que se hacen, son estudios muy completos para llegar a la conclusión de que realmente hay un problema de fertilidad. Y aquí hay un tema muy importante para que analicemos.
No se trata de que uno le eche la culpa al otro, no, es que tú eres el causante de que yo no pueda tener un bebé, sino que recuerden que estamos hablando de pareja y que debe haber mucha empatía, debe haber mucho acompañamiento y debe haber mucha complicidad, ¿sí? Y sobre todo mucho convencimiento de que lo que queremos hacer, obviamente ese embarazo que queremos que aparezca y llevarlo a cabo hasta el final, pues es un proyecto de vida para los dos. Vemos cómo en algunos casos, y ya entrando en los temas, en el tema mental, la infertilidad se convierte en algo complejo, en una crisis vital. Y como crisis vital, muchas parejas que no tienen la opción, la posibilidad de acceder a una reproducción asistida, a una clínica de fertilidad que les permita todos los tratamientos adecuados para que este niño llegue a nacer, se presentan grandes dificultades y a veces conflictos de pareja que sería muy bueno trabajar en consulta. ¿Por qué? Porque estos conflictos o esta sensación de, hombre, incompletud, de que no voy a ser capaz, de que esto ya no tiene sentido porque ya no vamos a ser padres, puede en algunos casos separar a las parejas que no están muy bien afianzadas y puede de alguna manera generar muchas dificultades a nivel de las relaciones sexuales posteriores. Hay una situación que la he visto en algunas oportunidades en mi consulta, ¿no? Es cuando muchas parejas dicen, doctora, ya tener sexo se ha vuelto una tarea insoportable porque solamente tenemos que estar pendientes del reloj y de la época de ovulación de mi mujer, y en lugar de sentir placer me siento tensionado, y precisamente ese día que voy a tener sexo con ella, hombre, no me da ganas, no tengo una eyaculación adecuada, no tengo erección, y esto me está generando mucho estrés porque siento la presión sobre mí de que es exactamente en ese día en el que tenemos que tener sexo. Entonces se vuelve como una especie de tarea y se pierde la espontaneidad y se pierde el juego y se pierde el placer. Y en esos casos, obviamente, hay que trabajarlo. Esto hay que trabajarlo dentro de la terapia para que esto no se vuelva como en una especie de asignatura pendiente, algo que tenemos que cumplir, sino que siga habiendo esa complicidad, ese deseo, ese eros, ese placer que implica que dentro de esa relación sexual placentera de pronto vamos a poder gestar un bebé. La infertilidad se percibe, como ven, como un problema en prácticamente todas las culturas y sociedades. Esto no es una cosa solamente de la cultura occidental. Siempre hay una pregunta, ¿por qué no puedes quedar embarazada? Esto no es normal, estar en pareja y no tener hijos, etcétera, etcétera. Y esto está afectando aproximadamente entre el 10 y el 15% de las parejas en edad reproductiva. Pero lo que yo les decía, en los últimos años esto se ha vuelto como un tema más hablado, como de más frecuencia, porque las parejas que tienen las posibilidades económicas buscan más el tratamiento para la fertilidad debido a que han aplazado la maternidad las mujeres, y el hecho de que estas técnicas de reproducción asistida sean bastante exitosas, pues hace que la gente tome cada vez más conciencia de que existen estos servicios y que acudan a ellos. Pero aquí, ¿qué pasa? Resulta que todo este proceso de entre que me hagan el diagnóstico, en que empiece el tratamiento adecuado,
en que, por ejemplo, se me haga de pronto una fertilización, en que yo pueda de pronto estar muy atenta después del tratamiento que me hacen, que es muy específico y muy dirigido, el hecho de tener que esperar, esa esperanza que siento cada mes y esa decepción y esa tristeza que siento en el momento en que aparece la menstruación y no logro quedar embarazada con ninguno de los métodos que se me ofrece, porque esto no es infalible, porque hay algunos casos de error, porque en algunas oportunidades, y ya un experto en esto de salud reproductiva te lo dirá, se fracasa en los tratamientos y pueden ser muchos intentos de tener este bebé y no se logra, pues esto obviamente va a traer consecuencias en la salud mental de la pareja, tanto de la mujer como en el hombre. En la mujer se ha visto que se presenta mucha más ansiedad, mucho más estrés. Estamos más atentas a que ese embrión aparezca en algún momento, a que crezca dentro de nuestro vientre y podamos tener un parto feliz y a término. Y el hecho de sentir la frustración de que esto no ocurre es algo que puede ser devastador en muchas mujeres, sobre todo algunas personas que tienen, por ejemplo, antecedentes de trastornos de ansiedad, antecedentes de trastornos depresivos, etc. Muchas mujeres que van a la consulta me dicen: ay doctora, yo no me quiero tomar el antidepresivo porque estoy en un tratamiento de fertilidad. Y aquí es muy importante analizar y explicarles que un tratamiento antidepresivo acompañado de hábitos saludables no va a alterar de ninguna manera el tratamiento que te está haciendo el obstetra, el especialista o el especialista en reproducción, no va a alterarlo. Sería una mala decisión dejar de tomar, por ejemplo, el tratamiento. Se ha visto en los últimos años como esto cada vez tiene más impacto, que también los psicólogos y los psiquiatras estamos como más atentos a ver qué es lo que está pasando con todo este proceso de la infertilidad y del tratamiento para la infertilidad, de qué manera está afectando a los pacientes. Y se ha considerado que hay una asociación entre enfermedades psiquiátricas e infertilidad. Los investigadores están muy atentos al impacto psicológico que tiene la infertilidad y también esa exposición prolongada a tratamientos pues para buscar quedar embarazada, qué impacto tiene sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestro bienestar. Y se ha visto que sí, que definitivamente sí se incide, cuando sobre todo son intentos infructuosos y los mismos tratamientos que te utilizan pueden en algún momento generar en las mujeres depresión, empeorar ese estado de frustración, generar irritabilidad y por eso es muy importante contar con un apoyo psicoterapéutico y muchas veces farmacológico para la pareja, y en ocasiones es importante hacer tratamiento de pareja. La paternidad es una de las principales transiciones en la vida adulta, tanto para hombres como para mujeres. Y el estrés de no poder cumplir ese deseo se ha asociado a secuelas emocionales muy claras. Se ha visto que las personas pueden tener ira, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, pueden tener problemas maritales, violencia familiar, disfunción sexual, y hay algo que es muy triste y es el aislamiento social. Hay personas
que incluso sienten mucha envidia por las parejas que están embarazadas, que muchas veces son compañeros de ellos y se sienten muy dolidas y muy sensibilizadas frente a todas las propagandas que hay con respecto a los cochecitos infantiles, a los juguetes infantiles, al nacimiento de un hermanito, de un primo, de algún miembro de la familia. Eso muchas veces les genera mucho dolor. ¿Por qué? Porque experimentan además el estigma, el ser mirados desde las otras personas los pueden ver como personas anormales, inadecuadas, una pareja incompleta, una pareja mutilada. Hay también esa sensación de pérdida, una disminución en la autoestima, sobre todo en el contexto de la infertilidad, ¿no es cierto? A ver, aquí muchos hombres dicen, no, es que yo no me siento lo suficientemente varón y empiezan a manifestar también disfunciones sexuales. En general, las mujeres muestran niveles más altos de angustia que los compañeros masculinos. Sin embargo, la respuesta del varón a la infertilidad se aproxima mucho a la respuesta de la mujer cuando la infertilidad se asocia a factores masculinos. Es decir, cuando se sabe en un momento dado que el problema está en el hombre, él sí se va a sentir muy involucrado, se va a sentir muy mal, va a tener la autoestima muy baja y va a sentir que lo señalan. Lo mismo ocurre con la mujer. Entonces aparece en esto sensación pronunciada de deficiencia y de incompetencia. Y esta parte es muy importante tenerla en cuenta, manejarla. Y la familia tiene que ser cuidadosa, debería ser empática, acompañar a estos pacientes de la mejor manera. Muchas veces cuando hay parejas que comienzan su tratamiento para la fertilidad, la familia empieza a tosigarlos y a llevarles, por ejemplo, se sabe, bueno, ella ha quedado embarazada, está empezando pues como su primer periodo, el primer trimestre del embarazo, están todos muy contentos y todo, pero no tienen en cuenta de que de todas maneras se puede presentar cierto riesgo a una pérdida. Entonces atosigan a las personas con regalos, con juguetes, con cunas, con ropa para los niños. Y en este sentido sería muy importante ser un poco cuidadosos, ser muy eh, empáticos y acompañar con mucho respeto a esa pareja que está intentando salir adelante con el tema del embarazo, ¿no? Ahora, la angustia psicológica, la enfermedad psiquiátrica y la infertilidad están ligadas de alguna manera. ¿Son causa o son efecto? Se sabe que la depresión, la ansiedad y el estrés se describen en muchos casos y en muchos contextos dentro del tema de la infertilidad. Hay varios estudios que ya se han hecho que han encontrado que hay una mayor incidencia de depresión en las parejas infértiles que se han presentado para tratamientos de fertilidad. Entonces, esto es contrastante con aquellas parejas que son fértiles y que están teniendo un curso de embarazo normal. Entonces, quienes empiezan a un tratamiento porque son infértiles, tienen un mayor riesgo de presentar ansiedad, de presentar estrés y de presentar depresión. Y estamos hablando que la estimación aproximada es entre el 15 y hasta un 54% en otros estudios, ¿no? También se ha demostrado que la ansiedad es significativamente mayor en esas parejas infértiles en comparación a la población general, con un 8 y un 28% de las parejas infértiles que van a referir que tienen ansiedad, que tienen angustia, que tienen como preocupación exagerada
clínicamente significativa. Bueno, entonces, ¿pero qué causa estos trastornos psicológicos en el desarrollo de la fertilidad y de infertilidad? Pues realmente se está estudiando, todavía no se sabe. Todavía este tema es estudio de muchos debates. Entonces, se han hecho varios trabajos. Hay un estudio en 58 mujeres que muestran que hay un doble riesgo de infertilidad entre las mujeres que tienen, por ejemplo, antecedentes de depresión. Pero sin embargo, estos estudios no son concluyentes porque no se pueden controlar otros factores que también pueden influir en la fertilidad. ¿Cómo son estos? El tabaquismo, el consumo de alcohol, el consumo de sustancias psicoactivas, la disminución de la libido o el índice elevado de masa corporal, como les decía yo, la obesidad. Entonces, como les digo, algunos estudios insinúan que las pacientes que tienen infertilidad tienen un antecedente previo de depresión o de ansiedad y que muy probablemente podría esto estar relacionado con dicha infertilidad, pero como les digo, esto no se ha comprobado porque aunque algunos estudios muestran esta relación, pues no se controlaron otros factores que son muy importantes, ¿no? Como les decía yo, la obesidad, el tabaquismo, las prácticas sexuales, infecciones que pueden haber tenido estas mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los mecanismos propuestos a través de los cuales se piense que la depresión podría afectar directamente a la infertilidad involucran de alguna manera la fisiología de la depresión, porque se piensa que cuando un paciente puede estar muy deprimido, los niveles de prolactina pueden estar elevados, pueden haber alteraciones en el sistema hipotálamo, hipófisis adrenal, podrían presentarse también disfunciones tiroideas o podrían presentarse elevaciones importantes del cortisol sérico, que esto podría estar metido dentro del contexto de una depresión. Entonces, pero yo creo que se necesita todavía muchos estudios para distinguir los efectos directos de la depresión y la ansiedad como causantes o como asociados directamente a la infertilidad. O sea, no podemos decir todavía con certeza que la depresión y la ansiedad causen infertilidad. Hay unas asociaciones que se están haciendo, hay algunos trabajos, pero esos trabajos no son concluyentes porque hace falta estudios más controlados. Lo que sí es cierto es que las personas con infertilidad que están recibiendo su tratamiento tienen una gran probabilidad de tener disfunción familiar, disfunción de pareja, desarrollar cuadros depresivos, desarrollar cuadros de ansiedad y estar más sometidas al estrés. Esta parte sí es muy clara y sí tenemos que tenerla en cuenta en el momento de tratar los pacientes. Entonces, a ver, ¿cómo hacemos para enfocar ese tratamiento de la angustia psicológica que presenta el paciente y la infertilidad? Muchos pacientes que están en este tratamiento refieren sentirse muy ansiosos y esta reproducción asistida también se asocia a un mayor nivel de estrés, porque obviamente los pacientes están como muy atentos a los resultados. Entonces aquí hay algo que yo quisiera decirles. Dentro de los tratamientos de la reproducción asistida, se utilizan algunos medicamentos que podrían en algún momento provocar cambios en el ánimo y provocar cambios a nivel de pronto de las emociones de los pacientes. Podemos hablar, por ejemplo, que se utiliza con alguna frecuencia, con bastante frecuencia, el citrato de clomifeno
Este citrato de clomifeno es un inductor de la ovulación. Y este inductor de la ovulación genera en los pacientes irritabilidad, labilidad emocional y algunos incrementos de intensidad de los síntomas que aparecen antes de la menstruación. O sea, podrían incluso provocar un síndrome premenstrual. Entonces, todos estos síntomas de irritabilidad, de labilidad emocional, de llanto frecuente, de aumento del apetito, etcétera, pueden ser asociados al citrato de clomifeno, que es un medicamento que se utiliza como inductor de la ovulación en las pacientes. O sea que estamos viendo que el mismo tratamiento para la infertilidad podría en un momento dado generarnos estos cambios emocionales y disparar una depresión o una ansiedad en pacientes pues que tienen algunos factores de riesgo, ¿no es cierto? Pacientes vulnerables. También tenemos otro medicamento que se ha mencionado mucho en algunos estudios, que es el acetato de luprolide. Este es utilizado mucho en la fertilización in vitro. Entonces, a ver, esto podría producir alteraciones a nivel del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y podría disparar depresión, podría generar alteraciones cognitivas, o sea, en las funciones mentales superiores, que tiene que ver con la atención, como la concentración, el cálculo, etcétera, la motricidad fina. Entonces vemos cómo algunos de los elementos que te utilizan para la fertilización, para el manejo de la infertilidad, podrían incidir directamente en las emociones de la paciente, de la mujer. Y entre ellos no nos olvidemos del citrato de clomifeno y del acetato de luprolide. Bien, ahora hay una cosa que es muy importante. Cuando no se consiguen los resultados que nosotros queremos, o sea, la mujer no logra quedar embarazada, aparece algo que se llama duelo de infertilidad. Y esto puede ser muy, pero muy severo, porque es obviamente una pérdida. El paciente o la paciente desea intensamente quedar embarazada y pues no lo logra, y no solo no lo logra, sino que a eso se asocian una cantidad de elementos más, una cantidad de cambios que ha habido en la dinámica de la pareja, donde han estado súper mega involucrados en el tema del embarazo y del muchachito que va a venir y de las esperanzas rotas y de la culpabilidad de que lo que hiciste o lo que dejaste de hacer o tu comportamiento promiscuo de la juventud, o que tú tomaste marihuana, que fumaste marihuana, y entonces que esa es la causa. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de elementos en muchas parejas que precisamente lo que hacen es empeorar ese duelo. Entonces, y no nos podemos olvidar pues de ese estigma social por no tener hijos. Esa parte para muchos cuenta cantidades. La sensación que tienen algunos pacientes, algunas parejas de incompletud: somos incompletos, nosotros no vamos a funcionar, no tener, sentir que tienen una vida completa y realizada y sentirse excluidos. Entonces, cuando aparece este duelo, a veces este duelo es bastante difícil de manejar. Y es muy importante buscar ayuda profesional, porque esto muchas veces se guarda en silencio y estas parejas se aíslan y tratan de no hablar de esto porque muchas consideran que es algo vergonzoso y no lo es. Entonces, el hecho de sentirse incompletos, perder el disfrute, empezar a tener problemas a nivel de las relaciones sexuales, que ya no les provoque tener relaciones sexuales porque diga, bueno,
Ya esto no tiene ningún sentido si nosotros pierdan el sentido del disfrute, que es una cosa muy importante dentro de las relaciones sexuales, que esto se vuelva un tema tabú y que empiecen a evitarlo, porque se ha visto, lo he notado muchas veces que dejan completamente de hablar de los hijos, dejan de hablar del tema, se vuelven absolutamente herméticos con la familia y con todo, pero muchos dicen la procesión va por dentro están sufriendo cantidades. Muchas veces sienten que no fueron capaces de dar la medida, que no fueron capaces de satisfacer a la pareja. Aparecen conflictos de poder, ¿no? Y, y reproches, ¿sí? Porque muchas veces dicen, bueno, eh, tú fuiste el culpable o tú fuiste la culpable o es que tú no lo quisiste seguir intentando, es que pudimos haber hecho otra cosa, es que pudimos haber adoptado un niño, es que pudimos haber alquilado un vientre, etcétera. Entonces todas esas cosas quedan en el tintero y hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas en la psicoterapia porque esto puede ser un factor muy importante de sufrimiento personal y de sufrimiento de la pareja, porque estos reproches no llevan absolutamente a nada. Lo otro es que hay personas que deseando tremendamente tener un hijo, no tienen la posibilidad porque no tienen las condiciones sociales ni las condiciones económicas, son personas que no tienen el conocimiento de que esto existe o que si lo saben lo consideran inalcanzable. Hay pobreza, no solamente pobreza a nivel de una mala adquisición o pobre adquisición del sustento diario y esto no les permite pues siquiera soñar con la posibilidad de hacer su tratamiento de fertilización. También hay pocas redes de apoyo en muchos casos. Estos pacientes muchas veces no consultan, donde el psicólogo una vez no logran tener el hijo, no buscan una ayuda profesional. Hay a veces negación de lo que está ocurriendo y actividades que tienen que ver como con la evitación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo quería también hacerles un comentario que a algunas mujeres les puede llegar a servir. Cuando una mujer joven tiene el diagnóstico de cáncer, se le hace el diagnóstico de cáncer y piensa en tener un futuro obstétrico, quisiera tener unos hijos, se recomienda encarecidamente que vaya lo más pronto posible, justo antes de empezar con todo el tratamiento para el manejo de su cáncer, donde el ginecólogo especialista en fertilidad, porque se puede congelar esos óvulos, se pueden mantener y preservar para que una vez pase todo el tema del tratamiento, ella tenga la posibilidad de ser mamá. Esta parte yo quisiera enfatizarla, quisiera recordarla, quisiera que la tuviéramos en cuenta todas las mujeres porque esto se puede hacer. Otra cosa que es muy importante cuando estamos frente a un tema de infertilidad es el aprender a adaptarnos. Es decir, si definitivamente no vamos a poder traer un hijo al mundo, hay que buscar de pronto un momento, un espacio, unas condiciones y crear unos microclimas que permitan que nos adaptemos. Si sentimos que el peso de lo que estamos sintiendo es muy grande,
Si sentimos mucha tristeza, mucho dolor, mucha incertidumbre por el futuro con mi pareja o por todo lo que ha pasado y esto se constituye en un problema mayor, es conveniente que busquemos ayuda profesional. Porque esto definitivamente, como les digo, puede llegar a convertirse en una crisis vital que puede en un momento dado alterar de manera significativa mi relación de pareja y mi relación de pronto con mi familia, con mis amigos y con el mundo que me rodea. Si bien es una aspiración muy linda el hecho de tener un hijo, hay que pensar que si en un momento dado esto no llega a conseguirse, es fundamental encontrar el equilibrio de nuevo. También muchos padres, aunque esto parece, o muchos futuros padres o prospectos de padres, aunque esto parece más difícil, más complejo, piensan en la posibilidad de la adopción. Y esto hay que analizarlo muy, pero muy bien y analizarlo en pareja, ¿sí? Ese deseo insaciable de buscar una y otra vez, incluso a costa de la salud personal, la posibilidad de engendrar un hijo, podría en un momento dado llegar a ser nocivo para ambos, para la pareja. A veces la aceptación es algo que llega, pero muchas veces no llega sola. Muchas veces necesitamos balancear muchos aspectos, muchas veces necesitamos tratar muchas falencias. Es posible que tengamos ideas irracionales en nuestra cabeza con respecto al embarazo, al parto, etc. Y es conveniente en muchas oportunidades buscar ayuda profesional. Si notamos que tenemos una tristeza que dura en el tiempo, un desasosiego muy grande, una pérdida de placer por las cosas que antes te gustaban hacer, un agotamiento, un cansancio, una pérdida de interés por las cosas, una dificultad para involucrarme sexualmente, alteraciones cognitivas, alteraciones en mi alimentación, etc. Y esto dura en el tiempo, pues estamos probablemente frente a una depresión y necesitamos ayuda. Lo que les quiero decir es que una vez nos hacen un diagnóstico de infertilidad, es muy bueno contar con todo un equipo de personas que sean empáticas, respetuosas y que nos acompañen hasta donde se pueda. Y por favor, no nos olvidemos de nuestra salud mental. No nos olvidemos de acudir al psicólogo o al psiquiatra, sobre todo si estamos empezando a pensar que nuestro funcionamiento global no es el normal. Si empezamos a notar que nuestra calidad de vida está muy alterada. Espero que las cosas que hemos hablado, lo que les he hablado en el día de hoy, pues llegue a tener alguna resonancia para algunos de ustedes. Les mando un abrazo muy grande y espero sus comentarios y que en una próxima oportunidad podamos seguir discutiendo de este tipo de temas que afectan a la salud física, pero que también tienen un gran impacto emocional. Me encantó estar en el día de hoy hablando con ustedes. Miren, ni siquiera me tomé el café, pero me siento muy contenta porque creo que pues hemos llegado a reflexionar un poquito acerca de un tema bien interesante. Hasta pronto.